Bueno, cordial saludo. Saludos a todos y a todas. Mi nombre es Augusto de Jesús. Soy estudiante de la Universidad Cuauhtémoc de México, del estado de Aguascalientes. Estoy acá en Colombia, en el municipio de Itagüí, Antioquia. Quiero compartir hoy con ustedes el tema de educabilidad desde la filosofía de la educación. Por favor, quédense y disfrútenlo. Es un video corto, pero que les puede dar muchas luces sobre este tema. Lo vamos a hacer de manera sencilla para que sea comprensible para todos. Acá tengo una hojita que voy a ir escribiendo a medida que hablo. Bueno, la educabilidad, comenzamos. La educabilidad es una característica humana. La educabilidad es propia del ser humano porque el ser humano reflexiona, el ser humano piensa, el ser humano critica. Un animal no puede reflexionar, no puede criticar, no puede pensar más allá de. Un ser humano puede ser educado, es educable. A un animal se le puede entrenar, pero no se le puede educar porque no puede decidir sobre sus propios actos y sobre los actos de los demás, porque no tiene esa capacidad de ir más allá del simple, de cierta medida, pensar animalesco, instintivo, pero no reflexivo, que va hacia futuro. Bueno, comencemos de la siguiente manera. Ya sabemos pues que educabilidad es una característica humana. El ser humano es educable desde que nace hasta la muerte. Incluso desde el vientre de su madre, vamos a dibujar acá un pequeño vientre invertido. Desde el vientre de su madre, el bebé, por nacer, ya tiene ciertas características de educabilidad, porque de alguna manera recibe los estímulos del medio. Algunos científicos han demostrado que el bebé en el vientre de la madre ya puede soñar, y si puede soñar, por lo tanto, tiene educabilidad. Educabilidad pues es la capacidad, estoy mirando el reloj. Educabilidad es la capacidad del ser humano para dejarse educar. Y para dejarse educar, el ser humano tiene dos naturalezas. La primera es la naturaleza biológica. Voy a hacer una rayita acá. Esa rayita verde representa la naturaleza biológica del ser humano, desde que nace hasta que se muere. Pero el ser humano también tiene otra naturaleza, la naturaleza espiritual. De manera que el ser humano es biológico y es espiritual. Y biológico. El ser humano como biológico, bueno, la estoy pasando muy rápido, despacio. El ser humano como biológico depende de su cuerpo. Y en la medida en que depende de su cuerpo, tiene instintos. Y si tiene instintos, surgen las emociones. Y las emociones son educables. Esos son conceptos de la educabilidad. Las emociones son educables, aunque parten de lo biológico, de lo corporal, de lo químico, de lo físico. Las emociones como el miedo, la duda, el enojo, la alegría, la tristeza, son educables. De manera que el ser humano puede elegir si las emociones lo manejan a él o él maneja las emociones. Por el lado espiritual, ¿qué tiempo tenemos?
Por el lado espiritual, el ser humano tiene alma. Y esa alma lo lleva a estar regido por virtudes. Bueno, está sonando el teléfono, pero tenemos que seguir con el video. Ok. El ser humano tiene alma y esa alma está regida por virtudes. Los seres humanos desde lo social hemos transformado esas virtudes en valores. Los valores son buenos porque ayudan a regular los procesos sociales. Sin embargo, son relativos porque no dependen de la divinidad, sino que dependen de lo humano. Por lo tanto, son manipulables. Sin embargo, las virtudes no son manipulables. Por eso, las virtudes tienen una alta educabilidad para el ser humano. Dichoso el que se ejercita en virtudes. Bueno, estas dos naturalezas, la biológica y la espiritual del ser humano, forma la cultura del ser humano, la cultura singular o particular y la cultura social. La cultura del ser humano está determinada por su naturaleza espiritual y por su naturaleza biológica. De manera que ambas naturalezas se combinan para formar el carácter cultural del ser humano. Esto es educabilidad. En la medida en que el ser humano crece, el ser humano tiene su cultura personal. Su cultura personal, ayudado e influenciado por la cultura familiar. La cual a su vez está influenciada por la cultura social, que es el colectivo de todas las culturas que maneja una persona en su ambiente natural y social. Estas culturas, en esta educabilidad, se da gracias a los ejemplos de personas como el papá, como la mamá, personas como el educador, el profesor, el maestro, el docente, personas como el sacerdote, personas como los hermanitos, personas como los amigos, el novio o la novia, el esposo, la esposa, y así, incluso desconocidos. Todos ellos ejercen educabilidad, o sea, educan a una persona de una u otra manera. Y el ser humano que está siendo educado decide sobre esa educación que recibe. Y en mayor o menor grado se hace educable de eso que le están entregando. Bueno, a manera de conclusión, la educabilidad da dos tipos de culturas: la cultura de la muerte y la cultura de la vida, dependiendo de las decisiones que tome la persona. Y como se me está acabando el tiempo, lo vamos a dejar ahí, escribiendo acá cultura de la muerte a manera de conclusión. Cultura de la muerte y cultura de la vida. Cultura de la muerte y cultura de la vida. En la educabilidad de la persona, cultura de la muerte, se acoge al aborto. Cultura de la muerte, se acoge al asesinato, a las drogas, al robo, a la prostitución, etc. Cultura de la vida, protege al no nacido. Cultura de la vida,
protege la familia, cultura de la vida, protege su estudio, su entorno familiar, su sociedad, su ambiente. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima. Chao, chao.